Mi nombre es Noelia Yane Alfonso Villegas. Nací en la ciudad de Caracas y estando pequeña, mi mamá y mi papá sufrieron un accidente automovilístico en el cual mi padre falleció y mi mamá quedó con secuelas del accidente, lo que requirió que mi abuela la cuidara y nos vinimos a vivir en Maracay. Años después, ella se volvió a casar y tuvo 2 hijos varones, que son mis hermanos, de los cuales entonces yo soy la mayor. Estudié en Maracay la primaria y el bachillerato, y cuando llegó el tiempo de estudiar en la universidad me fui a estudiar a Caracas y vivía en la casa de mis abuelos paternos. En una determinada época conseguí un trabajo en una librería y allí se presentó un problema con una pérdida de dinero y del inventario de libros, y se abrió una averiguación. En principio se pensó que eso se había resuelto pues después de las investigaciones pertinentes. Sin embargo, muchos años después, yo estuve trabajando en Caracas en otra parte, después viví en Barquisimeto, luego regresé a Caracas e ingresé a las filas de la policía. Muchos años después, cuando ya yo era funcionaria activa, resulta que esa investigación, ellos habían ejercido una acción judicial para cobrar el seguro de la librería y bueno, evidentemente tenía orden de solicitud de captura mi persona y la muchacha que trabajaba conmigo. La muchacha que trabajaba conmigo nunca la consiguieron porque, bueno, trabajaba en otra parte, pero yo como trabajaba en la policía cuando uno entra le hacen verificación en sistema, me pareció que yo estaba solicitada. Bueno, de manera que me dictaron auto de aprehensión y estuve privada de libertad durante 3 años, pero afortunadamente por ser policía no estuve privada en un recinto carcelario, sino dentro de la sede policial, aunque igual tenía prohibición de salida, pues evidentemente las condiciones eran mejores. Yo dormía en una litera, en el dormitorio que usan las funcionarias para descansar cuando están de guardia, y en la parte de arriba dormía una muchacha que era personal civil, no era personal policial, pero que la esposa del director tenía una fundación y a través de la cual ayudaba a algunas personas, y esta muchacha, la ayuda que le habían dado era que le habían dado trabajo ahí como recepcionista, pero como ella era de Higuerote, no podía estar viajando todos los días, entonces se quedaba a dormir allí en la semana y viajaba los fines de semana. Esta muchacha, que se llama Celeste Ruda, era cristiana evangélica en ese momento. Desconozco de cuál denominación porque nunca me lo dijo y hasta ese momento yo no tenía conocimiento de las denominaciones. Pues ella siempre conversaba conmigo acerca de la palabra. A veces sucedían cosas extrañas porque en la madrugada cuando yo estaba durmiendo yo la oía a ella gemir, llorando. O a veces abría los ojos y la veía por allá arrodillada. Y bueno, al principio yo siempre la traté bien, pero al principio yo era un poco más distante con ella porque no conociendo del evangelio, pues según mis preceptos y estereotipos, yo me imaginaba que ella debía tener cierto comportamiento que yo no veía en ella. Entonces, de hecho, yo siempre le decía de la evangélica moderna, pues yo no, entre mi patrón de evangélico, pues ella no caracterizaba. Bueno, pero en el tiempo me fui haciendo más amiga de ella y a veces, como te digo, yo la escuchaba a ella llorar en la madrugada. Y en una oportunidad pues me atreví, aunque yo no soy persona de andar preguntándole muchas cosas privadas de la vida de las personas, porque tampoco me gusta que lo hagan conmigo, me atreví a preguntarle qué era lo que le pasaba, que porque yo la escuchaba a ella llorando de madrugada y que si en algo la podía ayudar. Y la respuesta que ella me dio me sorprendió muchísimo, aún en día de hoy, muchísimos años después lo recuerdo. Ella me decía que ella lloraba porque ella le preguntaba al Señor que por qué ella tenía que estar allí en ese lugar, si ella tenía 3 hijos y los 3 hijos estaban en Higuerote, que ella estaba agradecida de ese trabajo, pero que le diera otro trabajo donde ella pudiera estar ahí con su familia. Y el Señor le decía que ella estaba allí en ese lugar por mí, por causa mía,
Y entonces ella le dice que ella le respondía al Señor, pero hay tantas personas en el mundo para evangelizar, porque voy a estar yo aquí por una sola persona. Y él le decía, porque así a mí me place, porque esa sola persona es importante para mí. Bueno, ella me siguió predicando el evangelio. Yo nunca acepté al Señor con ella, nunca hice la oración de fe con ella, pero sí caló en mí esas oraciones, esas palabras, esas enseñanzas, porque yo siempre fui conocedora de la palabra, porque estudié en un colegio de monjas. Obviamente conocía la palabra desde la perspectiva de la Iglesia Católica, pero manejaba la Biblia. Y cuando ella me hablaba algún versículo, pues obviamente yo lo buscaba, yo sabía y teníamos conversaciones interesantes. Esa palabra fue sembrando en mí, fue haciendo un cambio en mi, no solamente mi conducta externa, sino también interna, porque hay muchas cosas que uno siente y piensa que no las exterioriza, pero que están en su interior. Tristeza, falta de propósito por la vida, el no saber para dónde ir. Y eso en mí fue cambiando. Yo fui teniendo un nuevo propósito, una nueva esperanza, una nueva percepción dentro de ese problema que yo estaba viviendo. Yo lo que hice fue pedirle al director de la policía que me diera más trabajo. No solamente porque yo seguía trabajando, porque yo seguía cobrando mi sueldo, porque esos fueron favores, gracias que el Señor me dio delante de él. Pero yo lo que hacía era que en mis horas libres yo volvía a trabajar, porque para no estar encerrada en el cuarto y eso. Y bueno, eso me ganó el respeto, la consideración, la gracia y el favor de muchas personas que vieron que yo era una persona, vamos a decirlo así, aplicada. Y aprendí muchas cosas, porque entonces yo no solamente trabajaba en el área que me correspondía, sino que en cualquier área que estuviese, que se necesitara algo, yo lo hacía. Entonces yo, para la gloria de Dios, trabajé en todas las áreas de la policía, de todas las áreas administrativas que habían allí, porque no podía salir de allí, yo trabajé. La única área que estuvo restringida para mí fue el área de armamento, porque pensaban que quizás yo en mi desesperación podía tomar un arma y quitarme la vida, cosa que en ese momento por lo menos no pasó por mi cabeza. Pero bueno, esa era la única área restringida que yo tenía. De manera que yo trabajé en todas las demás áreas y ese conocimiento me sirvió después cuando yo me vine a vivir en Maracay más adelante, que trabajé en la policía de Aragua y evidentemente pues yo sabía muchas cosas, aunque no tuviese la máxima jerarquía. Y también me ha servido incluso para dar clases, porque yo tengo muchos años ya dándole clase a los policías. Pero bueno, volviendo al pasado, a ese pasado, yo tuve varios abogados que me cobraron y no me ayudaron, que ni siquiera fueron a revisar el expediente. Y quizás eso también hizo que la situación se retrasara mucho más de lo que quizás se hubiera resuelto. Bueno, ahora yo entiendo que esa era parte del propósito de Dios. El asunto es que ya yo había, en el buscar una solución, a esta situación, un jefe que yo tenía allí era santero y me propuso que ingresara a la santería buscando una ayuda para la liberación, para que se resolviera ese problema, de esa causa legal. Y bueno, desafortunadamente pues yo le hice caso y ingresé a las filas de la santería con ese único propósito de que se resolviera mi problema legal. Y pasó una cosa muy maravillosa, que yo me había colocado una cosa que ellos llaman los collares, pero cuando se iba a ir a la fase, vamos a decir, más profunda del asunto, que era la fase de hacerse santo, se aparecieron unos santeros que eran de ese grupo donde él era el padrino, a decirme que no me hiciera santo porque eso era una muerte espiritual, que me fijara en los ojos de ellos, que dicen que los ojos es el espejo del alma, y que ellos estaban muertos y que ellos sabían que ellos iban a pagar las consecuencias de decirme eso, porque ellos todo lo sabían, pues todos se daban cuenta de lo que ellos hacían, de sus pasos, pero que era necesario que ellos me lo dijeran porque
algo superior, evidentemente era Dios, no quería, o sea, quería guardarme de eso. Entonces, bueno, yo asumí esa palabra como ellos me la dieron y me retiré de esos asuntos. Me retiré de esos asuntos, me dio miedo porque si ellos estaban amenazados por decirme la verdad, pues yo también temía las consecuencias, pero también estaba segura del que me había mandado el mensaje, que entendía que era Dios, me iba a guardar. Y así renuncié a todos esos asuntos que tenía y bueno, avancé en eso. Creo que ese paso era necesario para que pudiera tener yo un encuentro personal con el Señor, porque una noche que yo estaba ya en mi habitación sola, porque ya Celeste se había ido de allí, y aparte de eso había pasado un hecho de que yo estuve muy grave, con un dengue hemorrágico muy grave, y había estado hospitalizada, y durante el tiempo que yo estuve hospitalizada, se robaron todas mis cosas que yo tenía ahí en ese dormitorio, porque ese no era un dormitorio privado, ese era un dormitorio donde habían varias literas en donde descansaban las funcionarias. Yo sí tenía una cama fija, pero no tenía un lugar donde proteger mis cosas. Entonces, mientras yo estuve enferma y si se quiere al borde de la muerte, a mí me robaron hasta el televisor, el VHS, cosas que yo había ido comprando con mi propio sueldo que estaba allá adentro. Yo le pedí a favor a las personas que me compraran cosas como para decir, entre comillas, tener más comodidad y una mejor calidad de vida, entre comillas, en ese lugar. Entonces, cuando yo regresé, sana y restaurada, restablecida, yo me quejé con el director de Asuntos Internos y él me permitió construir un cuarto con la misma, o sea, cerrar pues una parte de ahí del dormitorio, que yo lo hice con las mismas materiales que habían allí, porque estaban haciendo unas remodelaciones allí y habían dejado unos materiales. Entonces otros compañeros de trabajo, hombres, me dijeron, no, pero con esto se puede hacer una puerta, con esto se puede cerrar, no sé qué, y me hicieron ese trabajo con permiso del director de Asuntos Internos, que nadie entendía por qué él permitió eso, porque él era un hombre muy fuerte, pero yo sé que todo eso venía de parte de Dios, que como a José me dio gracia. Entonces, cuando ya yo tenía esa parte privada, yo un día me metí con el Señor, pues, a decirle, mira mi causa, mira mi situación, mira todo lo que me ha pasado desde que yo nací, que mi papá murió, yo no pude decir, convivir con él, y toda una serie de eventos que habían pasado en mi vida. Yo se los comenté al Señor, y lo que había pasado con los abogados, que no habían sido diligentes, toda una serie de situaciones. Y yo vi la figura del Señor Jesucristo en mi cuarto. Claro, una cosa puede ser haber sido una visión, un sueño. Yo no puedo con certeza afirmar que sé que estaba allí, sé que sentí su presencia, más que ver que sí vi, pero más que ver lo que sentí, su presencia y su voz audible, que desde ese momento hasta el día de hoy, en algunas ocasiones, tengo esa bendición de oírlo. Su voz audible que me dijo, mañana sales de este problema. Y yo, bueno, di las gracias y me acosté a dormir. Al día siguiente llegaron dos abogados, que eran los últimos abogados que yo tuve, porque la abogada con la que mi mamá aceptó al Señor me ayudó en una etapa determinada, pero ella después se fue. Vale destacar que en ese proceso que yo estuve allí, yo salí embarazada, tuve a mi hija, y después que tuve a mi hija tuve que volver para darle curso final al problema. Y cuando me salí por un permiso especial que me dieron por el embarazo en condiciones de riesgo, y porque el papá de Gabriela lo mataron para robarlo. Entonces, bueno, estoy contando esto un poco desordenado porque no lo escribí para contarlo. Estoy haciéndolo en obediencia a la tarea que me mandaron. Cuando yo volví, ya yo tenía otros abogados, y esos abogados, después que el Señor me dijo, mañana se resuelve este problema, llegaron los abogados y me dieron la que habían conseguido del tribunal, la boleta de excarcelación, la boleta para que saliera en libertad, para la gloria de Dios. Entonces, pues después de eso, después de eso, en el interín de eso, el asunto es que yo seguí estudiando la palabra,
Y estudiando la palabra, pues me di cuenta que aunque yo ya había aceptado al Señor en mi corazón, había que hacer otros pasos. Y el primero que yo no hice era que yo no había anotado la fecha en que yo me convertí. Entonces yo un día, ya en el apartamento de mi mamá aquí en Maracay, que no es en el que vivimos en la actualidad, era por aquí mismo, pero era otro, dije, voy a volver a hacer oración de fe para anotarla, para tener una fecha, porque la gente dice, yo me convertí en tal fecha, y yo en realidad cuando yo hice la oración de fe, que la hice sola, no anoté ninguna fecha. Entonces pues yo un día me determiné, le dije, Señor, yo voy a volver a hacer la oración de fe en este momento y voy a anotar esta fecha, que esta va a ser la fecha que cuando la gente me pregunte cuánto usted se convirtió, yo voy a dar esta fecha y ajá. Y entonces pues yo hice esa oración nuevamente el 22 de septiembre de 1999 y ya habiendo yo estudiado la palabra y habiendo visto que había que hacer confesión pública, porque Romanos 10:10 dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Nosotros nos congregábamos ya en la Iglesia Bautista del Salvador, en la avenida 10 de diciembre, y la pastora era Clementina. La pastora Clementina, yo le dije a la pastora, mire pastora, la Biblia dice esto y esto, que hay que hacer confesión pública. Como ahí uno no podía pasar al altar así porque uno quería, sino que habían unas reglas, yo le dije, hable con su esposa, el pastor Esteban Saldaña, para que él haga el llamado y yo pase y yo públicamente confiese al Señor. Esa fecha tampoco la anoté, pero ya ahí sí ya yo estaba clara que ya yo era del Señor. Simple y llanamente yo quería cumplir con esa formalidad. Y pues ya nosotros estábamos haciendo el curso de bautismo. Mi mamá, la hermana Norma Herrera, que fue la que mi mamá invitó a predicar, y mi persona. Pero ahí en esa iglesia el curso de bautismo duraba un año. Y ya nosotros teníamos como 6-7 meses y ya nosotros queríamos bautizarnos. Y le dijimos al pastor, cuando nosotros empezamos en esa iglesia había un bautisterio. Pero después ellos empezaron a hacer unas reformas y lo eliminaron. Entonces nosotros nos bautizamos en una iglesia bautista en Palo Negro. Nuestro pastor nos bautizó, pero allá porque allá le prestaron el bautisterio. Ajá, bueno, que ya perdí ni el hilo de qué era lo que quería decir. Bueno, el Señor cambió mi vida, definitivamente. El Señor me bendijo. El Señor me ha mostrado que siempre ha estado a mi lado, que como lo dice su palabra, me escogió desde el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo, y que ha estado conmigo y con mi descendencia. Muchísimos testimonios tengo en mi vida, de cada momento, de cada hecho. Voy a contar uno solo, que quizás es el que yo más repito, y tiene que ver con el hecho de que una vez que se resolvió mi problema y pasó un tiempo que yo estuve viviendo con mi suegra, con la mamá del papá de mi hija, porque cuando él falleció ella quedó muy mal psicológicamente. Entonces yo me fui a vivir con ella me ayudaba cuidando a la niña para que yo trabajara en la policía, montara mi guardia, y yo la ayudaba a ella, como decir, que tenía a mi hija allí para que le hiciera compañía, y yo le predicaba la palabra. Yo por ella ayuné, oré, hice cosas que no hago ni en mi casa para darle buen testimonio. Nunca hizo ni la más mínima intención para aceptar al Señor. Pero bueno, estoy clara que la Biblia dice que no todos se van a salvar, y también estoy clara que yo hice todo lo posible, y que quizás pase como con Celeste conmigo, que Celeste hizo un trabajo y yo acepté al Señor, no con ella, pero lo acepté. Quizás en algún momento la abuela de Gabriela acepté al Señor. El testimonio es que cuando yo me vine a vivir definitivamente para Maracay, pues obviamente ya yo no tenía trabajo porque había renunciado a mi trabajo en Caracas, y el Señor me proveyó un trabajo de una manera sobrenatural. Un día a mi mamá le comenté a una amiga, no, ella está viviendo aquí en Maracay y no tiene trabajo, y ella le dijo, pero ¿qué sabe hacer ella? Y mi mamá le dice, ella era policía. Entonces le dice, yo le doy clase al comandante de la policía, él es amigo mío. Yo, dame el currículum de ella que yo se lo voy a dar. Y se lo dio, y él me mandó a llamar. Y cuando yo llegué, me preguntó que en dónde yo quería trabajar, me dio a escoger dónde yo quería trabajar.
y me dijeron que ahí había una regla que ahí nada más ingresaban personas el 1 de mes y yo estaba ingresando como decí el 17, una fecha así posterior al 1 de mes. Entonces que para los efectos de las planillas y de todos los ingresos iban a poner 1 de mes y por lo tanto me iban a pagar el mes completo. Entonces bueno, ahí se ve la mano de Dios que me proveyó, que después que yo me vine, que no tenía trabajo ni nada, no solamente me dieron trabajo, sino que mi primer sueldo fue el 1 mes. Evidentemente el 1 mes que yo le ofrendí al Señor, porque yo le había dicho que si el Señor me bendecía con un trabajo, mi primer pago iba a ser la primicia que yo iba a entregar. Estuve tiempo trabajando ya en la policía hasta el 2009, que decidí renunciar voluntariamente porque el sueldo era muy malo, se habían desmejorado mucho las condiciones de trabajo, ya no teníamos seguro privado, una serie de cuestiones, y me quedé nada más dando clases, que ya yo daba clases en la universidad. Un buen día me llama una de las accionistas de la UBA a mi casa y me dice que qué estoy haciendo, y le digo que eso, que dando clases nada más, y me llama para trabajar con ella. Empecé a trabajar allí, estuve trabajando allí, no recuerdo si 1 o 2 años, y un día estoy en mi casa y me llama una muchacha que estudió conmigo en la universidad y me dice, mira, me llamó como un 23 de diciembre o 22 de diciembre, algo así. Me dice, mira, ¿qué tal? Para que tengas a trabajar en la alcaldía, y me dice, hay 3 cargos. El del síndico, el de recursos humanos y el del consejo de protección. ¿Cuál quieres tú? Y yo le dije el de recursos humanos. Y me dijo, vente mañana a las 8 de la mañana que empiezas a trabajar. Y empecé a trabajar allá. Hasta la fecha que ya por la acumulación de los años de servicio en la administración pública, me jubilé. Evidentemente, un beneficio, una situación que es producto de la oración al Señor, que es el que nos concede todas las cosas. Bueno, hermana, espero que este testimonio sea de edificación y de evidencia de que Dios es real, de que Dios es fiel, de que Dios es verdadero. Es el único, el Dios vivo, al que debemos presentarle toda nuestra vida. Para que conforme a su palabra, Él nos guíe por el camino, en el propósito y en el llamado para el que Él nos ha convocado. Que Dios le bendiga.